con ustedes la presentación de hoy. Espero achicar un poquito acá para que se vea más grande. ¿Se ve mejor ahí? Mucho más no puedo porque así puedo escribir en los problemas, si no nos queda sin resolver. Bueno, ahí no puedo cambiar los colores, me queda solo un solo color. Acá me están diciendo algo, no sé qué es. No, que se ve bien, dicen. Algo en el chat, yo no lo puedo ver. No sé. Anita, si vos lo ves, o Silvi. No, estaban diciendo simplemente que se veía la pantalla. Bueno, gracias. Bueno, vamos a resolver, no quiero asustarlos, pero el problema 1, 2 y 3 lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a empezar con el problema 4 a 8. Así se los escribí acá para que nadie se confunda, ¿sí? Están marcados los problemas. Y ustedes verán que acá les dibujé, les puse a Homerito, porque hay un capítulo que dice, en esta casa nosotros obedecemos las leyes de la termodinámica. Y les quiero asegurar que en todas las casas se obedece, en todos lados, en todo el planeta y en todo el universo se obedece las leyes de la termodinámica. Y vamos a repasar un poquito cuáles son las leyes, ¿no?, de la termodinámica. Nosotros tenemos la primera ley de la termodinámica, que es la que estuvimos analizando, que decía que la energía siempre se conservaba. Esa era la primera ley. Después les conté de la ley número 0, que era la que definía el termómetro. ¿Se acuerdan ustedes? En una clase anterior hablamos de la ley 0. Y hay una segunda ley que es la que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, un poquito con Silvia ya estuvieron avanzando. Hoy vamos a continuar con eso. Así que, ay, ¿qué pasó? Acá. Acá dice, primero, antes de empezar con las leyes de la termodinámica, me gustaría repasar lo que es un proceso reversible y uno que es irreversible. Dice, un proceso reversible es cuando es llevado a cabo íntegramente por estados de equilibrio. Esto es la verdadera definición o la definición rigurosa de reversibilidad. Llevar a un proceso en todo estado de equilibrio en la vida real es imposible, no se puede llevar a cabo, ¿sí? Bueno, entonces se dice que un proceso es reversible cuando luego de haberse llevado a cabo es posible retornar a las condiciones iniciales sin que subsista ninguna alteración remanente ni en el sistema ni en el medio. Es decir, un proceso se lleva a cabo de forma en estados de equilibrio y el medio que lo rodea de ninguna manera se da cuenta que el proceso ocurrió. O sea, puedo ir y volver al estado original y de ninguna manera dejo ningún trastorno en el medio. Por eso en la vida real eso no es posible. Entonces, todos los procesos que no cumplan esas condiciones se llaman irreversibles o reales, obviamente. Los procesos reversibles, esto sí, como no se pueden aplicar en la naturaleza, no existen, nosotros lo que podemos hacer es utilizarlos para modelizar o hacer cálculos. Y acá puse en este cilindro pistón, aquí un sistema cerrado, y puse aquí dentro, dice ninguna irreversibilidad dentro del sistema, o sea que el sistema tiene que ser todo reversible, y ninguna irreversibilidad fuera del sistema. Todo eso hace que el proceso sea reversible. O sea, no tiene que haber ni en el exterior, ni dentro del sistema ninguna irreversibilidad. Todo tiene que darse en pasos de cuasi equilibrio, y eso es lo que les contaba que no es posible. Bueno, pasemos para la otra filmina, porque nosotros nos podemos preguntar, bueno, el segundo principio de la termodinámica, yo les voy adelantando, o sea, nos dice que nos habla de la dirección de los procesos.
ustedes saben la dirección de algunos procesos o de algunas cosas que suceden en la vida, ¿no? Por ejemplo, si ustedes no estudian físico-química, no prueban, es así, ¿no? Directamente. Si ustedes arrojan una pelota en el piso, se cae. Si a usted se le cae un vaso de vidrio, se rompe. Bueno, ustedes saben que tienen algunas acciones y las consecuencias. ¿Y por qué conocen esas consecuencias? Y porque viven en este planeta, y en este planeta las cosas suceden así. Desde que nacieron tuvieron esas experiencias. Son experiencias que son reales y que todo el tiempo se van a dar así. No hay forma que algo se arregle solo. No hay forma que, o sea, si algo se rompió, solo no se va a arreglar. No existe que se arregle solo. Que siempre cuando hay una, en el caso que acá está mostrado en este caso, ¿no? Si tengo un cuerpo, acá lo muestro por ahí, no sé si lo pueden ver la flechita, si yo tengo un cuerpo como este, acá lo vamos a dibujar, que está más caliente que el medio, que podría ser mi taza de café, está más caliente que el medio, yo ya sé que si dejo pasar el tiempo, se va a enfriar el café. Eso también es una experiencia personal y sé para dónde va a ir la dirección. Si yo tengo una lata que está pinchada, como esta está simbolizando una lata pinchada, o una válvula podría ser también, yo sé que el gas que estaba acá adentro, que estaba a una presión superior a la atmosférica, podría ser un desodorante de ambiente, por ejemplo, y si se pincha, lo que va a pasar es que me quede sin el desodorante dentro, ¿no? Que se iguale la presión en el interior a la presión atmosférica. Eso lo conocemos, sabemos la dirección. Un cuerpo sabemos que no puede estar suspendido en el aire abiertamente, se va a caer. Eso también es una dirección. Si yo tengo dos gases que están en un recipiente, este es el gas A y este es el gas B, y acá tengo separado por una membrana, y la saco de alguna manera esa membrana, yo sé que estos gases se van a mezclar, que una parte del gas A va a ir a este lugar y del gas B va a ir a este, que nosotros a eso le decimos difusión. O sea, todos son estas cosas que yo les estoy mostrando, estos ejemplos, son procesos que ocurren en la vida real que nosotros sabemos para dónde van. Pero bueno, nosotros necesitamos algo más, necesitamos números, necesitamos medir. Entonces, como les decía, estos procesos ocurren únicamente en una única dirección. ¿Y cómo los puedo medir? Bueno, les muestro algunas cosas que podrían no suceder. O sea, por ejemplo, esta es la habitación de mis hijos. Sola no pasa esto, ¿no? No sé la de ustedes, cómo estará. Pero de acá no paso solo acá. Tengo que hacerle un trabajo, tengo que acomodar, tengo que poner un esfuerzo para lograrlo. De acá para acá es rapidísimo el proceso. Siempre ocurre, el camino contrario siempre ocurre, pero para allá no ocurre. ¿Qué pasa con este cuerpo? Esta roldana se cae, y con esta roldana se cae, libera calor y calienta el gas que tengo acá. Ese es el camino que yo conozco. Ahora, ¿puede ser que yo le entregue calor a esta roldana, a estas paletas, y el cuerpo se suba solo? No. Acá tengo agua que se está mezclando con un agitador. ¿Es posible que yo le entregue calor al agua y el agitador gire solo? No. Entonces, todos estos procesos tendríamos que medirlo. ¿Y para qué nos sirve este segundo principio de la termodinámica, que es el pobre, el más importante y el menos comprendido de todos? Como dijo Silvia al finalizar, tengan paciencia que ya van a ir comprendiendo, porque ese por ahí es el más difícil de entender en el razonamiento, pero es el más importante. Justamente durante estas clases lo que vamos a ir haciendo es contándoles para qué sirve conocerlo. Bueno, como un poco ya les adelanté, vamos a establecer, vamos a mostrarlo con esto, establecer la dirección de los procesos, o sea, sabemos para dónde van a correr las cosas. No me interesa hacer todas experiencias personales y ver para dónde van las cosas. Me interesa medirlas, esas experiencias, ¿no? Y como quiero medirlas, quiero aplicar todo lo visto, no me interesa solo dejar caer algo o hacer un experimento físico. Me gustaría medirlo.
Otra de las aplicaciones del segundo principio, miren, que esta está muy buena. Establece las condiciones de equilibrio, que por ahí, en el caso de una reacción química, se entiende re clarito que cuando algo llega al equilibrio deja de reaccionar. Entonces se terminó en una batería, para poner un ejemplo, cuando alcanza las condiciones de equilibrio, no me sirve más, la tengo que tirar, no sirve más. El segundo principio me va a decir si esa batería es posible que funcione o no. Esto es súper importante. Indica las limitaciones que existen en las transformaciones energéticas. Nos indica cómo se limitan las transformaciones energéticas. Y esto quiero decir, yo todo el trabajo lo puedo transformar en calor. ¿Todo el calor lo puedo transformar en trabajo? Para un ejemplo claro, yo gasto en nafta para que mi auto funcione. ¿Mi auto aprovecha el 100% de la nafta que yo estoy usando o una parte de ella? Y si aprovecha una parte, ¿hasta cuánto puedo mejorar en el auto? Eso me lo dice el segundo principio. Me pone los límites. Como les contaba, determina las mejores prestaciones teóricas. O sea, ¿hasta cuánto puedo mejorar? Puedo hacer una máquina excelente, no sé, una heladera excelente, tener el mejor auto. Pero ¿cuál es el mejor auto? ¿Cuánto puedo hacerlo? ¿Es el 100% de aprovechamiento de la energía o es una parte? Bueno, eso me lo va a decir el segundo principio. Dice la que sigue. Evalúa cuantitativamente. Bueno, eso es lo que más me interesa. Quiero medir cuantitativamente y quiero saber los factores que me impiden alcanzar en la práctica un nivel ideal de las prestaciones. Quiero medirlo, quiero calcular. Otra de las importancias es que me desarrolla una escala de temperatura absoluta, la escala termodinámica. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que era escala absoluta? ¿Se acuerdan? A ver si alguien me lo puede escribir en el chat o decírmelo. Empieza en 0. Claro, que no tenga números negativos. ¿Se acuerdan que la escala absoluta que usamos nosotros es la escala Kelvin? En la escala inglesa de unidades es la escala Rankine, pero nosotros usamos la Kelvin, ¿no? En el sistema internacional de unidades. Y el segundo principio, eso lo vuelve digamos, a reforzar esa escala, que no puede haber una escala de temperatura negativa. Lo refuerza lo que nosotros habíamos aprendido antes. Y esto también es importante, porque en las tablas ustedes tienen la energía interna y la entalpía y el volumen, que hasta ahora fueron lo que estudiamos, ¿no? Pero ahora se le va a sumar otra propiedad nueva, que es la entropía. Y con la entropía se puede calcular también otras propiedades como es la energía interna y la entalpía. O sea, que nos ayuda a analizar y combinar las propiedades para hacer menos experimentos y tener más datos cuando no tenemos tablas. Porque, bueno, las tablas que tenemos son las tablas de los elementos, de las sustancias químicas más abundantes, el agua o un refrigerante, o que tiene interés, especial interés en la industria, digamos, pero si no, a otras sustancias no tenemos tabla, y si queremos saber valores, tenemos que combinar estas ecuaciones, que tienen la entropía como dentro de ellas, de esas variables. Bueno, sigamos. Entonces, la entropía, había que poner una letra. La letra que se eligió es la letra S para la entropía. Y la letra S, mayúscula, representa la entropía en unidades absolutas. Por ejemplo, aquí lo marqué, Joule sobre Kelvin, o kilojoule sobre Kelvin, es la unidad de entropía absoluta. Siempre, como habíamos dicho, está relacionada con la temperatura en Kelvin. Así que siempre recuerden que Joule sobre Kelvin. Nunca va a encontrarse Joule sobre grados Celsius. Es siempre Joule sobre Kelvin.
Pero también puedo tener una entropía específica, como lo puse acá, específica, o sea, dividida por la masa, joule, kilogramo, Kelvin, o una entropía dividida por los moles. Entonces será joule, mol, Kelvin. Esa es la unidad. Yo le pongo una viborita arriba, que significa que es molar. Creo que Silvia le pone una rayita. Es lo mismo, ¿no? Lo importante es saber el concepto de dividir a la entropía absoluta por la masa o el número de moles. Bueno, entonces, como es una propiedad, yo podría hacer un diagrama, por ejemplo, con la energía interna y la temperatura, la energía interna y la presión, o un diagrama que desea la temperatura con la entropía. ¿Por qué no? Estos diagramas TS son súper importantes, y los vamos a ver un montón de casos porque estos superan a todos los diagramas vistos anteriormente, como el TB o el PB. Este diagrama es excelente porque me da muchísima más información que los vistos anteriormente. Bueno, entonces veamos acá este punto. Este punto es el punto 1. En el punto 1 me voy a ir al punto 2. Del punto 1 me voy al punto 2 por un camino reversible o un proceso reversible, como dice acá. Los caminos reversibles se marcan con línea llena, porque conozco, como son estados de equilibrio, conozco punto a punto todas las condiciones, ¿no? Entonces acá estoy viendo que estoy aumentando la entropía y aumentando la temperatura. Ahora yo quiero volver. Y la vuelta, o no, voy a ir otra vez, del 1 al 2, pero en vez de hacerlo por un camino reversible, como está la flecha marcada para ir para allá, entonces los dos voy a ir de 1 a 2 por un camino reversible, lo voy a hacer por uno irreversible, representado con las líneas de punto, ¿no? Ahora, si la entropía es una función de estado como la energía interna y como la entalpía, entonces si yo voy por un camino o por el otro, llego al mismo lugar, no importa por qué camino vaya. Y eso lo veo acá. Fíjense, la diferencia de entropía delta S, que es la entropía en 2 menos la entropía en 1, S2 menos S1, es 0,7 menos 0,3, que es 0,4 kilojoule Kelvin. Ahora, no importa si lo hice de camino reversible o lo hice por un camino irreversible, como es una propiedad, es siempre el mismo valor. Ahora, como toda propiedad, lo mismo le pasa a la energía interna o a la entalpía, no existen valores absolutos. O sea, siempre, si yo vuelvo de 2 hasta 1, va a ser menos 0,4, porque empecé por 0,7 de entropía y llegué a 0,3, o sea, 0,3 menos 0,7 es menos 0,4. Y entonces, ninguna tabla tiene el valor exacto de la entropía, sino que tenemos que poner una referencia, un estado de referencia arbitrario, y yo siempre voy a medir diferencias de entropía. Nunca voy a saber exactamente la entropía de algo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Tengo que poner arbitrariamente una referencia. Entonces, esa variación de entropía, como la variación de energía interna, como la variación de entalpía, tiene los signos de siempre, ¿no? Puede ser 0, menor a 0 o mayor a 0. O sea, estos delta S puede tomar cualquier signo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Alguna profesor. duda? No. Se entiende que esto es una propiedad y es igual que la energía interna, igual que la entalpía, y puede tomar valor negativo también. ¿Sí? Sí, Ahora, entiendo. delta S, cuando vale 0,
Entonces, si fuese que voy del 1 al 2, por ejemplo, ese 1 será igual a ese 2 si vale 0, ¿no? ¿Sí? Delta S vale 0. Tiene la misma entropía. Vieron que nosotros le llamábamos a los procesos isocórico, isobárico, isotérmico, adiabático. Bueno, que tengan la misma entropía se llama isoentrópico. Entonces ahí la diferencia de entropía vale 0 cuando es isoentrópico. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Todo muy lindo con la entropía, pero no sabemos cómo calcularla o de dónde salió esa S que les aparece ahí. Voy a guardar todo y voy a pasar de hoja. Normalmente, en algunas materias que tienen que ver con la biología o la química, se vincula la entropía con el orden y el desorden, así como les había mostrado la habitación, ¿no? Acá tenemos la habitación desordenada. Entonces decimos, esta habitación desordenada tiene mucha entropía, ¿sí? Y algo que está ordenado tiene baja entropía. El concepto de orden y desorden viene de lo que se llama el tercer principio de la termodinámica. El tercer principio de la termodinámica me dice que un cristal puro, cuando la temperatura es absoluta 0 Kelvin, su entropía vale 0. O sea que cualquier sustancia, en el momento que sea la temperatura 0 Kelvin y la entropía 0, va a ser la entropía 0, pero tiene que ser un cristal puro. A partir de ahí, obviamente, con el tercer principio me va a decir que los sólidos tienen menos entropía que los líquidos y que los gases tienen más que los otros dos, porque es como que si acá tengo justamente 0 Kelvin y después los demás van aumentando su temperatura, ¿sí? El concepto de orden y desorden es súper interesante, nos sirve porque está bueno, pero no alcanza para algunos procesos. Sí alcanza para entender muchas cosas, por ejemplo, que le diga, ¿te has dado cuenta que aumenta la entropía cada vez que haces algo en casa? Le dice a la mujer al personaje este. Sirve para entender que algo aumenta la entropía cuando está desordenado, sirven para entender que los gases tienen más entropía que un sólido, por ejemplo, pero no sirven para entender cómo está funcionando. Por ejemplo, voy a decirles algo. ¿Cómo se llamaba este equipo? Un compresor. Por acá aparece un gas, sale comprimido, y entonces le pregunto, ¿eso es ordenado, desordenado? Un compresor, una bomba, una turbina, ¿es ordenada, es desordenada? ¿Qué es lo que me dice que es de ordenado? No encaja ese concepto en estos dispositivos, que fue lo que estuvimos estudiando en la clase pasada. Un intercambiador de calor, un pasteurizador de leche, ¿es ordenado, es desordenado? ¿Qué sé yo? No tengo idea, me pueden decir. Y la verdad que les puedo decir que tienen total razón, porque ese concepto no encaja directamente. Bueno, habíamos dicho que nosotros teníamos que poner un valor arbitrario a la entropía. Ese valor arbitrario para la tabla del agua se usa el punto triple, 0,01 grados Celsius, y arbitrariamente se le asigna el valor 0 al estado de líquido saturado. ¿Sí? Y ahí se van poniendo los otros valores de la entropía. En algunas tablas, como por ejemplo en los refrigerantes, el valor del 0,01 no me sirve mucho, y utilizan el valor más común, que es menos 40 grados, y también al líquido saturado se le asigna el valor 0. Como es una propiedad, directamente si necesito saber la entropía de un vapor, lo busco en la tabla, así como buscaban las otras propiedades. O sea, no hay ninguna diferencia.
Y si estoy dentro de la campana, uso la misma formulita de siempre. Acá, este prima se refiere al líquido saturado, y el doble prima se refiere al vapor saturado y este líquido saturado, ¿no? O sea que puede tener un título, sacarse un título, o sacarse la entropía con el título, o despejarlo. Igual que hicimos en todos los problemas anteriores, ninguna diferencia. ¿Sí? La tabla del líquido comprimido, que fue una de las tablas que menos datos tenía, ¿se acuerdan que siempre la parte de líquido teníamos poco? Puedo hacer como una aproximación, y en un líquido comprimido, la entropía que conozco, la presión y la temperatura, la puedo asimilar, o puedo decir que es parecida a la entropía del líquido saturado, que este prima significa líquido saturado, a la misma temperatura. O sea que directamente con la temperatura ya me alcanza para conocer la entropía. Siempre es la temperatura. Lo mismo pasaba con la energía interna y con la entalpía. Era la misma relación esta que estaba marcando acá, y estoy marcando acá. O sea que no hay cosas que tengan que pensar distinto, porque siempre es la misma secuencia de pensamiento. Y si yo quiero saber cómo calcular para un sólido o un líquido, el cambio de entropía es igual a la integral del diferencial de calor sobre la temperatura absoluta. Esa es por su definición. Pero este no es cualquier calor. Este no es cualquier calor. La entropía la vamos a calcular a través de un camino reversible. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse hace un minuto, no? Que teníamos de 1 a 2 por un camino reversible y de 1 a 2 por uno irreversible. Siempre lo voy a hacer por el intercambio de calor por el camino reversible, que es el único que yo estoy segura que es el camino paso a paso. Pero el resultado va a servir para cualquiera, reversible o irreversible. Entonces, si es un sólido o líquido, en vez de poner calor, pongo calor específico diferencial de T sobre T, y la integral de esto es C logaritmo de T2 sobre T1, y respiramos tranquilos porque entre todo no es tan complicado. Sigamos, hasta ahora seguimos cómo calcular la entropía, es nuestro objetivo. ¿Qué pasa cuando un gas ideal? Con la entropía de un gas ideal, la explicación la dio recién Silvia, así que acá les anoté ver explicación, pero nos podemos quedar con el cambio de entropía utilizando la misma forma que habíamos dicho, que diferencial E, o sea, aplicando lo que contamos, que diferencial S es el diferencial de Q reversible sobre T. Aplicando esto, sacamos el cambio de entropía para un proceso de un gas ideal. Tenemos tres posibles ecuaciones y las tres son esta y estas son equivalentes. Por ejemplo, si yo tengo un gas ideal que conozco la temperatura y el volumen, utilizo esta. Si conozco la temperatura y la presión, utilizo la segunda, y si conozco el volumen y la presión, utilizo la tercera. Es indistinto, cualquiera. Ahora, si yo tengo un sistema cerrado, es lo más común que conozca la temperatura y el volumen. Entonces, para un sistema cerrado, lo más probable es que use esta. Y para un sistema abierto, ¿cuál voy a usar? Y voy a conocer la presión y la temperatura, la que está recuadrada. Pues la que está recuadrada es la típica, por eso la recuadré, es la típica ecuación para un sistema abierto, porque conozco la presión y la temperatura. Después vuelvo para acá. Después vuelvo para acá. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Bueno, entonces, a ver si lo puedo simplificar un poquito más. Bueno, acá me voy a detener entonces acá. ¿Qué pasa cuando voy a abrir una hoja nueva? A ver si puedo. Antes de explicarles esto.
¿Ahí se ve bien? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo un proceso que es reversible? Si un proceso es reversible, dijimos que delta S valía 0. Pero nosotros tenemos que tener algo más que nos indique, un parámetro más que sea reversible. Con solo esto no me alcanza. ¿Saben cuál es? Es un parámetro que se llama entropía generada. Entonces voy a dejar esto para mostrarles acá. La entropía generada es la perdición del universo, porque cada vez que nosotros realizamos cualquier acción en el universo, degradamos la energía. Y el resultado es este aumento de la entropía generada. Entonces, si el proceso es reversible, la generación de entropía vale 0. Si el proceso es irreversible, como todos los que suceden, esta degradación de la entropía es mayor a 0. Y un proceso que la entropía generada sea menor a 0 es imposible. Eso no puede ocurrir nunca. O tenemos que es reversible, que dijimos que era casi, digamos, un caso muy particular, o es irreversible. Casi este proceso reversible son estados de cuasi equilibrio que no existen en la realidad, pero podemos modelizarlo. Y el irreversible, es el que ocurre. Que sea menor que 0 es imposible. ¿Y cómo calculo este término tan horrible y que me degrada la energía del universo? Ahora me vuelvo para atrás. Este término, fíjense, si era reversible, yo les conté que el diferencial de S es la integral de entre 1 y 2 de Q reversible sobre T. Esto sí es reversible. O sea, esto vale para todo, reversible y irreversible. Ahora, en realidad, el calor no se intercambia de forma reversible, se intercambia de forma irreversible. Entonces, como esto no cumple, o sea, si yo acá pongo irreversible, a ver si lo puedo arreglar. Tengo que poner, tengo que integrar algo más para compensar mi igualdad. Eso que pongo es un término que siempre es positivo, lo borro porque lo escribí acá abajo, siempre es positivo, no queda otra que no sea positivo, y que es justamente lo que va siempre a aumentar y va a deteriorar la energía del universo. Este valor dice mayor que 0, o en el último de los casos, que sería lo mejor, igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con el universo? Si uno considera que el universo es un sistema aislado, no tiene ningún intercambio de calor. Entonces, fíjense, si este término es siempre positivo, no queda otra que delta S sea positivo. Entonces, una definición del segundo principio de la termodinámica, que ahí Silvia se cae desmayada cuando se lo digan, es en un sistema aislado, el cambio de entropía siempre es mayor o igual que 0. Esa es la mejor definición del segundo principio. Pero ¿qué pasa cuando un sistema no está aislado? Dijimos que un sistema está aislado cuando incluyo el sistema y el medio. Las dos cosas en su sistema aislado. No hay intercambio de masa, ni de calor, ni de trabajo, para nada. Por eso está aislado. Entonces, si el universo se considera un sistema aislado, dice acá abajo, la calidad de la energía se degradará de forma tal que el universo desaparecerá. Eso sí es universo, su sistema aislado. De tal es así que
este tema es un tema también que incluye en la filosofía, ¿no? Que no me voy a meter en eso porque no tengo idea. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos en un sistema aislado? Entonces, si no tenemos un sistema aislado, aparecen los tres términos. Acá están en forma diferencial. Fíjense qué importante es esto. La entropía, como es una función de estado, tiene el diferencial amarillito, que pinté de amarillito, diferencial exacto, o sea que la integral es S2 menos S1. Y calor tiene el diferencial deformado, porque si lo integro es Q directamente, no es Q irreversible 2 menos Q irreversible 1, sino es Q directamente. Porque es una función de trayectoria, no es una función de estado. Y lo mismo le pasa a la entropía general, que es una degradación y siempre también es una función de la trayectoria. Entonces, esto que está escrito acá es el balance en forma diferencial del segundo principio para un sistema cerrado. Acá está escrito en forma integral. Entonces, si uno se pone a pensar, hay tres términos. La entropía generada, que si la integro queda directamente entropía generada. Esto siempre es positivo, imposible, no se puede que sea negativo. Este término representa la transferencia de entropía entre el sistema y el medio, y este es el cambio de entropía del sistema. O sea que el cambio de entropía del sistema es igual a la transferencia con el medio más su degradación. La entropía generada, o su generación de entropía. Vamos a ver si con algún problema vamos a entender un poco más. Bueno, vamos a empezar con el 5, después vamos al 4, ¿sí? El problema 5 dice, se rocían 25 gramos de agua a 10 grados Celsius y una atmósfera. Por favor, lápiz y papel y estén atentos porque acá necesito súper atención. Entonces tenemos con 25 gramos de agua, que está a 10 grados Celsius y una atmósfera, lo rociamos a 200 gramos de oro para enfriarlo, nada más. El oro estaba a 120 grados Celsius. Y queremos que cuando el sistema alcanza el equilibrio, queremos calcular cuánto es el cambio de entropía en el oro, el cambio de entropía en el agua y el cambio de entropía entre el oro y el agua. Entonces, lo primero que hago es me imagino la situación, como hasta ahora siempre hicimos. Bueno, aquí pongo una barra de oro y le vamos a poner que lo estamos rociando de las gotitas de agua. Al finalizar van a estar todas las gotitas de agua por debajo. Y dice que está en un recipiente adiabático, o sea que podríamos ponerle la tapa y hacerlo que no haya intercambio de calor hacia el medio. Calor hacia el medio igual a 0. Bueno, entonces lo primero que tengo que plantearme, cuando me quiero plantear un segundo principio y entender qué es lo que está pasando, es el primer principio, porque ese se va a cumplir y se tienen que cumplir tanto el primero como el segundo. El primer principio, sistema cerrado. Entonces, sistema cerrado, porque estuvimos viendo sistemas abiertos, volvemos al cerrado, dice que delta U es igual a Q menos trabajo. Todos de acuerdo. Ahora sí, voy a preguntar. ¿Tenemos calor? No. Estaba dicho del problema. ¿Y tengo trabajo? No. No. Porque no hay nada que se mueva. Un trabajo es alguna paleta, algo que agite, acá que esté agitando, alguna cosa que veamos que haya un cambio, no hay nada, o un volumen que se desplace, que se levante la tapa, algo, no hay ningún desplazamiento, nada que se mueva. Recuerden que el trabajo estaba relacionado con algo que se mueve. Entonces no hay nada. ¿Y este?
es 0. Ahí está. Delta U igual a 0. Y delta U, ¿qué nos forman? Hay dos sustancias. ¿Quiénes son? Es el delta U Del oro del y del oro y el delta U ¿de quién? Del agua. Y los dos valen 0. La suma de los dos vale 0. ¿Y para qué me sirve plantear el primer principio? Y porque yo sé a qué temperatura empezó todo de cada uno, pero no sé cuál es la temperatura final. Y como no voy a poder calcular la entropía si no conozco la temperatura final. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se calculaba delta U para el oro, para un metal? Sin miedo, N total por yo. C Y M por delta por calor T. específico, temperatura final menos temperatura inicial, todo esto es del oro. Y el C del oro, la masa del oro. Ay, cada vez se me hace más raro. Y para el agua va a ser la masa del agua, calor específico del agua, porque también es líquido comprimido, temperatura final menos temperatura inicial del agua. La final va a ser, en los dos casos, la temperatura final va a ser la misma, porque se dice que está al finalizar en equilibrio térmico, en equilibrio total. Tiene la misma presión, todo está en la misma situación. Entonces de acá, ¿qué tenemos? La masa de oro la conocemos, son 200 gramos. El calor específico lo conocemos. La temperatura inicial también, la masa de agua también, calor específico también, temperatura inicial del agua también. Así que la única incógnita que tenemos es la temperatura final y yo los espero para que ustedes me den la respuesta. Vamos haciendo las cuentas, así yo los espero hasta que me digan la temperatura. ¿Mm? A mí me dio 31,92. Ya te Bueno, confirmo. entonces 31, ¿coma? 92. Perfecto. Bueno, podríamos poner casi 32, ¿no? ¿Así le digo a otro? Ya les confirmo, estoy calculando. Sí, bueno, mejor así no nos equivocamos. Sí, también me dio 32. Sí, también. Bueno,
¿Alguna duda? ¿Alguien no lo pudo sacar? No creo que haya sido porque son cuentas sencillitas, no tiene mucho misterio, ¿no es así? Obviamente, ¿cómo me doy cuenta si esto está bien o está mal? Esta temperatura tiene que ser un valor intermedio entre 10 grados y 120. No podrá ser 300 grados porque ¿dónde van a sacar la energía para aumentar los dos la temperatura, ¿no? Y ahí me doy cuenta que hice algo mal, ¿sí? En el razonamiento tiene que ser un valor intermedio, no queda otra. Bueno, ahora vamos a ir a nuestras preguntas. A ver, ¿cómo calculamos el delta S del oro? Nada más y nada menos que, como es un sólido, masa, calor específico, logaritmo de T2 sobre T1. Bueno, voy a poner para ser coherente con lo que escribí antes, temperatura final, temperatura inicial del oro. ¿Sí? Bueno, luego el delta S del agua, como el agua también es la misma ecuación, no importa, sólido y líquido es la misma. Si no lo puedo sacar de tabla, pero no me conviene, la verdad, si tengo una ecuación tan fácil y tan corta. Ahí tenemos los dos y espero que hagan las cuentas. Atención, atención. Calor específico del oro, dice acá en este, 0,013 calorías, grados Celsius. Entonces, este grado Celsius lo voy a transformar inmediatamente a Kelvin sin hacer ninguna conversión, es automático, porque el calor específico está relacionado con una diferencia de temperatura, y esa diferencia puede ser en Celsius o Kelvin. No tengo que hacer una conversión, es automática, ¿sí? Bueno, entonces ahora espero la respuesta de ustedes. La del oro, menos 8,27. Profe, está muteada. No la escucho. Sí, está hablando. ¿En el oro cuánto da? Menos 1,6 calorías sobre Kelvin. Sí. ¿Y en el agua? 1,9 calorías sobre Kelvin. Si ustedes me dicen que está bien, llegaron, yo los espero, si no. En el de oro me dio menos 8,27. ¿Alguna duda? Claro, a mí también, no sé por qué. ¿Qué cosa? No escuché. Con la temperatura en Celsius. Ah, no, siempre tiene que estar en Kelvin.
Ah, claro, ya. Sí. Sí. Recuerden ¿se acuerdan que les conté que nos definía que la temperatura absoluta? Entonces, recuerden que todo lo que está relacionado con la entropía es siempre en Kelvin. Bueno, entonces, una vez que tenemos los delta S, respondemos las dos primeras preguntas, o los dos primeros ítems, y el delta S del oro más agua, que sería la suma de los dos. Que, bueno, eso es sencillo porque tendría que hacer menos 1,6 más 1,9. Pero me gustaría que veamos cómo aplicamos el segundo principio, que nos decía, vamos a poner el segundo principio del sistema cerrado, yo se los expliqué, integral de, bueno, vamos a poner de Q sobre T más entropía generada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? El delta S es el delta S del oro, porque es el sistema del oro, y el delta S del agua. Este delta S es la suma de estos dos, o sea que es la pregunta que nos dan acá. Entonces ahora lo voy a escribir, pero es ese. Y este Q sobre T es el intercambio del sistema con el medio. En este caso no intercambia nada de calor con el medio, entonces aquí se va. Así que directamente la entropía generada, que dijimos que tenía que ser un número superior a 0, es la suma de la entropía que sacamos para el oro y la entropía que sacamos para el agua. Y por favor que sea mayor a 0, porque si es menor a 0 quiere decir que esto es imposible de llevar a cabo. Sí, 0,30. Bueno, perfecto. Bueno, ¿vieron que no fue tan duro como parecía? No es tan complicado, pero hay que tener en cuenta, ¿no?, estas ecuacioncitas que no son tan complicadas, pero el segundo principio también. Y el resultado siempre tiene que ser mayor a 0. Bueno, voy a guardar esto y paso para el problema que sigue. El problema que sigue acá. Bueno, a ver, en este caso, tengo que calcular el delta S para convertir un mol de hielo que está a 0 grados Celsius y una atmósfera en vapor de agua a 100 grados Celsius y 0,5 atmósfera. Qué complicados que somos. Seguro que, ¿quién habrá sido que puso este problema difícil? Porque no solamente me cambia la temperatura, sino que me cambia la presión. Tengo dos situaciones difíciles. Entonces digo, bueno, me voy a la tabla y busco la entropía del vapor de agua saturado a 100 grados Celsius y 0,5 sobrecalentado, perdón, a 0,5 atmósferas y 100 grados Celsius. Bueno, eso lo podría sacar. Pero no tengo tabla para el hielo y no sé cuál es la entropía de hielo. Entonces estoy complicada acá. Y bueno, vamos a buscar. Este camino es el que tenemos que sacar nosotros, el camino A. Vamos a ponerle A mayúscula. Pero no lo puedo hacer porque las tablas no me están ayudando. Si bien esta la podría calcular, buscar, este no lo tengo. No tengo tabla de hielo, de entropía para hielo. Entonces se me ocurre hacer un camino reversible, alternativo, inventado, ideal, que me ayude a ver si puedo sacar estos datos. Total, no importa el camino que yo haga, sino que el resultado sea el mismo, que llegue y que salga y que llegue al mismo lugar. Entonces, a ver,
¿Qué me dicen así? ¿Pasamos un mol de hielo? ¿Qué hacemos con el mol de hielo? ¿Qué lo tendríamos que hacer para pasar? ¿Qué harían con el hielo para pasar a vapor? Fundirlo primero. Fundirlo Se primero. pasa al Entonces líquido. va a ser un mol de agua a 0 grados Celsius y una atmósfera. Ese camino, vamos a ponerle B. Después, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer con el agua que está a 0 grados para pasar Aumentar a la vapor? temperatura hasta ¿Eh? 100. Aumentar la temperatura. Perfecto. Un mol de agua a 100 grados Celsius y una atmósfera. Y luego, Cambiar la presión. bien, así que inventamos el camino C y el camino D como alternativas para este camino A. O sea, si yo sumamos la entropía que hay acá, la entropía que hay en C y la entropía que hay en D, va a ser la entropía de A. Porque estoy haciendo caminos alternativos para lo mismo. Bueno, ahora será el ingenio de descubrir cómo sacar cada uno. Pero vamos al primero. Y además esto fue alternativo porque se fueron dando así, porque podría haber cambiado la presión, por ejemplo, acá, ¿no? No me hubiera convenido mucho, pero podría haberlo hecho, me hubiera resultado más engorroso todo el razonamiento si hubiese tratado de plantear esto. O acá el mol de agua, cambiarle la presión acá. También podría haber sido, pero este camino que eligieron ustedes fue el mejor que podrían haber hecho porque tiene menos cálculos y es más fácil de seguir. Entonces, delta S de B es el cambio de entropía del hielo al agua. Y esto se llama fusión. Y el cambio de entropía se calcula como el calor reversible sobre T, ¿no? Dijimos que era Q reversible. Voy a ponerle Q de fusión sobre T. Y este es a presión constante, es el delta H de fusión sobre T. ¿Lo tenemos el delta H de fusión? Por suerte sí. Acá está. Entonces, atención, tenemos que saber la cantidad de que primero voy a, porque es 79,7 calorías por gramo, y yo voy a fundir 18 gramos. Así que voy a tener que poner la masa multiplicada acá adelante para saber exactamente el cambio de entropía, ¿sí? Bueno, les queda para ustedes. Delta S de C es el cambio de aumento de la temperatura del agua. Bueno, fenómeno porque ya lo tenía re claro esto, que era la masa, calor, logaritmo T final sobre T inicial. La temperatura final en Kelvin es 373. La temperatura inicial en Kelvin 273. La masa es 18 y el calor específico del agua, que está escrito ahí, 1 caloría grado Celsius, que pasa a Kelvin inmediatamente, ¿no? Que eso ya se los conté. Así que delta S de C, vamos bien. Delta S de D se trata de vapor de agua, acá está como vapor. Ah, me olvidé un paso, porque acá esto es agua en estado líquido, me olvidé, y lo tengo que vaporizar. Voy a tener que poner un paso más, porque si no, no va a llegar a vapor. Tengo que poner un mol de vapor. Ah, acá le cambié la temperatura, porque este era el agua, estaba líquida. Un mol de agua líquida, le aumenté la temperatura a 0 grados, y ahora voy a vaporizar. Un mol de vapor de agua a 100 grados Celsius y una atmósfera. Y ahora vuelvo para allá. Entonces tengo un camino más. CD es menos mal que lo vi. SDD, delta S de E. Bueno, entonces el D
es parecido a este, porque es un delta H de vaporización. O sea, como este, masa delta H de vaporización sobre T. ¿Qué temperatura va a ir acá? 100 grados Celsius en absoluta, 373. Y por último, delta S de E, se trata de cambio de presión al vapor. Y si lo consideramos como gas ideal, si bien no lo es, pero vamos a simplificarlo, teníamos, según lo que les había contado, tres ecuaciones distintas para calcular el delta S de un gas ideal. Entonces, tenía la misma temperatura y cambiaba la presión, o sea que utilizó esta que está recuadrada, ¿sí? Vuelvo otra vez acá. Entonces me quedaba la ecuación que me dice menos R, bueno, me voy a olvidar de la masa, sino la masa por R sobre el peso molecular por logaritmo de presión 2 sobre presión 1, y no importa la unidad de presión porque como es una división puede ser en atmósferas o cualquier unidad de presión. Así que con delta S tengo para cada uno de los estados. Entonces el delta S resultante, el delta S A, va a ser la suma de los distintos delta S B más delta S C más delta S D más C. La respuesta la tienen ustedes en la guía, así que ustedes lo verifican que les haya dado el mismo resultado, ¿sí? Cualquier cosa, nos mandan un mail o lo que necesiten. No creo que valga que perdemos tiempo en calcularlo, les queda para ustedes. Ahora sí, vamos al 4. El 4 dice, se comprime un mol de gas ideal de manera isotérmica, pero irreversible, a 130 grados Celsius desde una presión de 2,5 bares hasta 6,5 bares en un arreglo cilindro-pistón. A mí se me ocurre imaginarme el cilindro-pistón que en un principio tenía una presión de 2,5 bares y luego, de alguna forma, aumentamos la presión, le ponemos más pesas acá arriba, y al aumentarle la presión termina en 6,5 bares. Nosotros sabemos que la temperatura siempre se va a mantener, por el enunciado, a 130 grados Celsius. Dice, esto lo hace de forma irreversible, por supuesto porque le estoy poniendo un peso enorme acá arriba, esto es totalmente irreversible. El trabajo requerido es 30% mayor que el de una compresión isotérmica reversible. El trabajo irreversible es 30% mayor, o sea, ¿qué número tengo que poner acá? 0,3. Si pongo 0,3 se me va a hacer más chico. ¿30? Es 30% mayor. 130. 1,3. 1,3. 130 sería, en realidad dividido 100. 1,3. O sea, si algo es 20% mayor, lo tengo que multiplicar por 1,20. 30% mayor por 1,30. Y así sucesivamente. ¿Mm? ¿Sí? Así no tengo que hacer ninguna regla de 3 ni nada y no pierdo el tiempo. Bueno, ahí tenemos el trabajo. El calor transferido desde el gas durante la compresión fluye a un sumidero, el cual se mantiene a 25 grados. O sea que cuando yo lo aplasto, el gas elimina calor a un sumidero que se encuentra a 25 grados Celsius. Un sumidero, como dice la palabra, es un reservorio o una fuente fría
que siempre se mantiene la misma temperatura de 25. Podría ser el ambiente, por ejemplo, por el número 25 suena la temperatura del ambiente. Y calcule los cambios de entropía del gas, del sumidero y la entropía generada. Entonces, para empezar a hacer esto, nosotros tenemos que plantear el primer principio. Y luego que lo entendimos, el primer principio, seguir con lo demás. A ver. Delta U es igual a calor menos trabajo. Esto era irreversible. O sea que el calor es irreversible y el trabajo es irreversible. ¿Están de acuerdo con eso? Y el delta U, si es reversible o es irreversible, es el mismo dato porque es una función de estado. Sí, a ver, ¿qué pasa si esto es reversible? Si esto es reversible, yo voy a tener que poner menos trabajo y seguramente se haga menos calor. Ahora, si es irreversible, me va a costar más comprimir y a gastar mucha más energía y por lo tanto va a salir más energía hacia el exterior. ¿Sí? Por eso, calor y trabajo, si el camino es reversible, es un valor y si es irreversible, es otro. Ahora, este valor, no lo sé, lo tendría que calcular con esta ecuación que me dijeron a mí. Que la dijo el enunciado. No es una ecuación especial, la dice el enunciado. O sea, ¿cómo se calculaba el trabajo reversible de un gas ideal? Lo escribo acá. El trabajo reversible de un gas ideal, ¿sí? Era la masa. Y bueno, vamos a hacerlo desde el comienzo. Es la integral de P diferencial de B. Y como es isotérmico, en vez de P, pongo N, R, T sobre B, diferencial de B, integrando nos queda N, R, T, logaritmo de B2 sobre, B2, me falló lo que estaba por B2 sobre B1. Pero nosotros no sabemos los volúmenes, sabemos la presión. Presión 1, presión 2. Entonces, ¿cómo? Yo sé que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Y la temperatura era la misma, dice que es 130 al final y al principio. Entonces, en vez de poner B2 sobre B1, puedo poner P1 sobre P2. Y este es el trabajo reversible. Tiene que estar negativo porque lo estamos dando desde el exterior hacia el sistema. Alguien escribió algo en el chat, no sé si me puede decir alguien que dijo. No, era del primer problema, era una respuesta. Ah, bueno. Bueno, hasta ahí vamos entonces. Todos entendieron el trabajo reversible, que es todas las ecuaciones que Eunice les estuvo explicando. Así que todo eso lo sabemos, hay que repasarlo, si no sale rápido. Bueno, entonces, ¿todo bien? Ya tenemos la forma de calcular el trabajo reversible, lo multiplicamos por 1,3 y ya sabemos el trabajo irreversible. Entonces ya conocemos esta otra parte. Esto ya está. El delta U. Si se trata de un gas ideal, el delta U lo voy a sacar como la masa CB T2 menos T1. Y entonces me tienen que decir ese gas ideal, si el CB o el CP, si no sé si es monoatómico, diatómico, eso tendrá que estar en el dato. Yo acá no lo noté, pero tiene que saberse, ¿no? Si es aire, también se tiene que decir que CB es. Supongo que lo debe decir el enunciado y yo no lo anoté. Bueno, espero que sea así. Entonces, Q irreversible menos trabajo irreversible. O sea, de todo esto, todo lo puedo calcular porque fíjense qué pasa acá. T2 y T1, ¿cómo son?
iguales. De todo lo que tengo acá, me puedo decir que el calor irreversible es igual al trabajo irreversible. Bueno, entonces, si me preguntaran cuál es el calor que se intercambia, ya se lo podría decir, pero me preguntan los cambios de entropía del gas. ¿Cómo lo calculo? Delta S de un gas. Y con la ecuación que les dije, vuelvo para atrás. Tenemos tres tipos de ecuaciones. Yo conozco la temperatura y la presión cambio, así que otra vez utilizo esta del medio, que es la que me sirve. Masa menos masa R, peso molecular, logaritmo de presión 2 sobre presión 1. Bueno, eso les queda para resolver. Del sumidero. El sumidero es la fuente fría en este caso. El delta S del sumidero es el calor sobre la temperatura. ¿Qué pasa con el sumidero? Lo vamos a poner menos Q sobre T. El calor irreversible es menos Q sobre T. El calor es el que sacamos acá, y la temperatura es su temperatura, o sea que este sería 298 Kelvin. Lo vamos a ver a todo a través del segundo principio, para sacar la entropía general. Delta S es igual a Q sobre T. Acá ya le puse aquí la integral para que no tenga tantas cosas. Bueno, a ver. Este delta S es el delta S del gas, que es el sistema. Este Q sobre T es el delta S del sumidero. Pero con el signo cambiado, porque si yo lo despejo se nota más. Delta S, bueno, lo voy a dejar así para que no confunda. Voy a poner sumidero. Y entonces la entropía generada, que era la pregunta, tendría que ser a este restarle este valor, porque este pasa restando para el otro lado, ¿no? Y esa va a ser la entropía generada y tiene que ser positivo, si no quiere decir que así como está planteado esta situación, no se va a poder hacer, no se va a poder comprimir. Bueno, yo les voy a ir dando algunas respuestas para que ustedes puedan comparar. El delta S del sistema es menos 7,94. Joule sobre Kelvin. Y el del medio, no tengo el resultado final. Y la entropía generada termina dando 6 Joule sobre Kelvin. Entonces muchos se asustan porque después de todo lo que hablamos, el delta S me da menos 7,94. Y entonces se asustan porque da negativo. Dicen, no puede dar negativo. No, el delta S puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. A este valor no importa. Es una función de estado. El que no puede ser negativo es la entropía generada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profesor. Y entonces el resultado
es positivo, que es lo que nosotros esperamos. ¿Mm? Bueno. No sé si hay alguna duda con este problema. Si lo quieren terminar de hacer y yo los espero, o prefieren seguir solos, como ustedes quieran. Yo prefiero seguir sola porque así como que no me va a quedar completamente claro si lo hago ahora. Es que todo lo que intenten hacer ustedes mismos tiene el doble de valor. Siempre recuerden esa frase. Bueno, tenemos el problema 7. Dice, un recipiente tiene 10 litros y contiene aire a 27 grados Celsius y 3 bar. Y está conectado con otro también de 10 litros. Bueno, me lo voy a imaginar. El otro está totalmente vacío y está conectado mediante una membrana. Así que me imagino los dos tanques iguales y una membrana de separación. Acá son 10 litros, acá son 10 litros, acá tengo 27 grados Celsius y 3 bar, y el otro está vacío. Entonces dice, la membrana, todo esto ocurre a temperatura constante, o sea que siempre la temperatura es 27 grados Celsius, en todo momento. La membrana se rompe y el aire ocupa todo el volumen. Calcular el calor intercambiado y la entropía generada. Entonces, toda la vez que quiero plantear un problema, tengo que marcar el sistema. Como sistema, me conviene tomar todo el recipiente, aunque del otro lado esté vacío, no importa. Entonces, veamos qué dice. Delta U es igual a ¿quién? A Q menos trabajo. Siempre ese sistema es cerrado, escribo la ecuación de un sistema cerrado. Según mi sistema que yo he marcado, ¿tengo trabajo? No. No. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo voy a borrar los límites de mi sistema? Por acá. Y se me hubiese ocurrido hacer esto. Entonces, al comienzo estaban en ese pedacito del tanque, pero al finalizar y cuando se rompió la membrana, el gas ocupó todo. En ese caso, ¿tengo trabajo? Sí, en ese caso sí. ¿Qué opinan todos? Para mí sí. Pero la regla siempre es que yo puedo tomar el sistema que yo quiera y el resultado es el mismo. Esa es la regla. Entonces algo está fallando. ¿Y cuál es lo que falla? Que una expansión que se realice en el vacío no da trabajo. O sea, una expansión al vacío es trabajo igual a 0. Porque el trabajo siempre tiene que tener una fuerza resistente o una fuerza que se oponga al movimiento. Y si no hay nada, esto se rompe y desaparece todo y no le cuesta nada al gas ocupar todo ese espacio, porque había vacío. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos maneras de interpretar, el trabajo vale 0. ¿Qué pasa con, bueno, calor es justamente la pregunta, o sea que calor, esto es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué pasa con delta U? ¿Qué me pueden decir de delta U? ¿Cuánto vale delta U? 0 porque no cambia la temperatura. 0. Excelente. Masa CB, lo escribo por las dudas. Masa CB, T final menos T inicial.
¿Y qué problema tengo? Es la misma, porque dice que siempre ocurre a temperatura constante. O sea que delta U, 0. Entonces Q, ay, qué fácil, es 0. Vamos a la segunda, la entropía generada. La entropía generada, decíamos que delta S es igual a Q sobre T más la entropía generada. Si queremos lo podemos escribir así también, es lo mismo. No sé, Silvia, cómo lo habrá escrito. Cualquiera de las dos, este pasa para el otro lado. Cualquiera de las dos formas es correcta. Esta es la entropía generada, lo que siempre tiene que ser mayor de 0. Como no tenemos calor, así rápido esto se elimina. Entonces, si yo calculo la entropía generada, calculo delta S, calculo la entropía generada. Y sé si esto es posible que ocurra. Entonces, delta S de un gas que se encuentra, ¿qué cambiaba acá? Cambia el volumen, claramente. Entonces, teníamos las ecuaciones que por ahí estaban. Tengo esta y esta, y si cambiaba el volumen y la temperatura, uso esta que me conviene mucho más, la primera, ¿no? Todos me siguen, ¿no? Entonces, voy a escribirla. R, peso molecular, la masa que tengo, logaritmo de B2 sobre B1, que es fácil porque volumen 2 es 20 y volumen 1 es 10. Así que re fácil. Porque en este caso se refiere al volumen que está ocupando el gas, no al volumen que yo elegí el sistema, ¿sí? Por las dudas lo escribo. 10 litros, 20 litros. Bueno, entonces ya está planteado este problema, listo para... Está en el horno, le faltan 10 minutos y se termina la cocción. Eso lo terminan ustedes. Y el 8. El 8... Profe, Sí, dale. disculpe, una pregunta. En el problema anterior, si hubiera elegido solo el otro, o sea, no todo el sistema, sino la primera partecita. Sí. O sea, el razonamiento sería lo mismo, pero la entropía calcularías con otra forma, porque no habría variación de volumen. No, porque si hubieses elegido este pedacito, o sea, lo que va, tampoco tenés trabajo, el delta U es lo mismo y Q te Sí, da 0. sí. Y, vos elegiste esto, al principio el sistema está acá y al final el sistema está acá. Porque Ok. el sistema es el aire. Sí, sí. Lo que vos estás cambiando es el volumen de control. Ah, está bien. Gracias. Bueno, que en el caso del sistema cerrado, este fue, haber elegido así, es como el sistema y el volumen de control están en distinto lugar. O el volumen de control está donde está tu sistema. Por eso era mejor tomar toda una sola cosa. Es mi recomendación. Así Gracias. uno nunca se equivoca. Este caso es igual. Fíjate, tenemos un recipiente rígido y adiabático dividido en dos partes. No dicen que sean iguales. Lo voy a poner por un tabique también. Entonces en una tenemos 2 kilos de aire, 5 atmósferas, 20 grados Celsius, y en la otra 3 kilos de aire, 1 atmósfera, 60 grados Celsius. Se quita el tabique y tenemos que calcular la temperatura y la presión. Y la variación de entropía, más los alrededores. Si le ponemos la entropía generada, ya está. Entonces, fíjate que tenemos aire, pero que está en distintas condiciones en cada lado del recipiente. Entonces voy a elegir como sistema, así, los dos pedacitos de tanque. Y además dice que es adiabático y no le puse los pelitos de adiabático. Y es rígido, o sea que no se puede cambiar su volumen una vez finalizado todo esto, tiene el volumen total. Entonces, primer principio, delta U, Q menos trabajo. Como mi frontera es esto que yo marqué con verde,
No lo veo atravesar nada de ningún trabajo, ¿no es cierto? No veo ninguna paleta, nada que sea trabajo. Así que acá definitivamente es 0. Tampoco veo calor atravesar mi frontera. Ahora, si me hubiese metido por acá, se me hubiese complicado mucho en esa parte. Por eso, elegir el sistema adecuadamente es una gran ventaja, porque me simplifica las cosas. Meterme con uno de estos, un pedacito de acá nada más, iba a tener trabajo porque tenía algo que se oponga, iba a tener calor y no iba a saber cómo solucionarlo. Entonces, calor no hay, es adiabático. Tengo delta U igual a 0. Delta U está formado por 2 recipientes al principio y al final por uno solo. Entonces, U final menos U inicial. U final es la masa total, CB, temperatura final. Y U inicial es la masa que tengo acá. Vamos a ponerle que este era el recipiente A y este era el B al principio, ¿no? La masa que está dentro del recipiente A por el CB que está en el recipiente A, que es el mismo que este, pero bueno. Vamos a borrar. Por su temperatura, más lo que le pasa al otro. CB, masa de B, CB, T, B. Y todo da 0. Entonces, si uno se pone a mirar, CB lo puede sacar como factor común y eso simplifica los cálculos. Y esta temperatura que aparece acá puede ser en grados Celsius o Kelvin, cualquiera de las dos. Total va a dar el mismo resultado. Como todo está en Celsius, les recomiendo dejarlo en Celsius, total. Y entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? La temperatura final, porque las masas las conocemos. Una vez que tenemos la temperatura final, que es la pregunta, vamos a ver cómo sacamos la presión. Pero acá sí me gustaría que lo hagan ustedes. ¿Se animan? Entonces, porque no es una cuenta muy larga, y necesito que entendamos esto, cómo calcular la presión final. Los espero. ¿A qué hora tenés? ¿44 grados Celsius, puede ser? Creo que está silenciada de nuevo, profe. ¿Todos llegaron al mismo resultado? Sí. Sí, a mí también me dio igual. Sí, amigo. Perfecto. A ver, ahora piensen ustedes cómo sacar la presión final. En el estado final, ¿qué sabemos? Sabemos la masa final, que es 5. ¿Qué más sabemos? Sabemos la temperatura final. ¿Y qué más sabemos?
¿Qué falta El volumen. para aplicar la ley de los gases? El volumen. Ah, ¿y el volumen final? ¿Lo sabemos? ¿Lo podemos averiguar? O sea, no conocemos la presión final, pero tampoco conocemos el volumen final. Con los datos iniciales del recipiente A, 2 kilos de aire, 5 atmósferas y 20 grados Celsius, ¿podemos saber el volumen que ocupa esto? Sí, Y con el B lo mismo. claro. Entonces, si sumamos los dos recipientes, sabemos el volumen final. Así que necesito que calculen el volumen de A, el volumen de B, para sacar el volumen final. Bueno, por las dudas, a mí se me ocurre esto resolverlo de esta manera. Sé que el volumen va a ser el volumen de A, va a ser el volumen de B. Entonces, como presión por volumen es igual a masa RT sobre peso molecular, entonces voy a reemplazar masa de A, RT, peso molecular, sobre la presión de A, más masa de B, RT, sobre peso molecular, presión de B. Y de este otro lado, reemplazo volumen por masa total, RT, peso molecular, presión total. O presión final. Vamos a ponerle final. Temperatura final. Entonces, ¿qué veo? Que el R está en todos lados. El peso molecular está en todos lados. Esta temperatura de A y temperatura de B las conocemos. Acá sí tienen que ir en Kelvin. Y saco presión final. ¿Sí? De un solo paso. O saco el volumen por caminos separados. Es lo mismo. De igual voy a necesitar tanto el volumen como la presión. Así que no queda otra. No sé si alguien lo hizo de esta manera. Es una manera como que se me ocurrió a mí para no hacer tantas cuentas, pero bueno. Cualquiera de los caminos que ustedes elijan son correctos. La presión final da... Ay. Ah, no la tengo calculada. Lamentablemente. No sé si alguien lo pudo sacar. Volumen final y presión final. Besito. Yo los espero.
Bueno, no sé si llegaron a estos datos, si no, les queda para ustedes. Vamos a la variación de entropía del sistema más a los alrededores, o la entropía generada. Entonces va a ser delta S menos Q sobre T. Y bueno, acá lo escribí de esta manera, también es válida totalmente, pero tenemos la suerte que es adiabática, o sea que esto se me va. Y delta S, tenemos que pensar qué ecuación vamos a usar. Una posibilidad es que pensemos, por ahí es la más fácil, el delta S, el aire que está acá al principio, está confinado en esta parte del recipiente, luego está en todos lados, ¿no? Otra posibilidad es que pensemos en la entropía final menos la entropía inicial, como hicimos con la energía interna. También es una alternativa. Las dos alternativas están bien, pero me parece que es más fácil hacer qué le pasa a cada masa, porque me parece que es más fácil la cuenta, y por ejemplo, los 2 kilos de aire, ¿qué le pasaron a los 2 kilos de aire? Al inicio estaban con 5 atmósferas y 20 grados Celsius, y al final están con 44 grados Celsius y no sé qué presión final. Analizar cada masa por separada, es la más fácil para calcular. Entonces, como habíamos contado, teníamos 3 ecuaciones distintas, y uno podría elegir cualquiera de ellas. Fíjense, pero en la masa, si uno analiza la masa, puede utilizar esta ecuación o esta ecuación, cualquiera, o hasta la tercera. ¿Cuál es la que me conviene más? Y yo les voy a dar un truco. Si yo tengo un sistema cerrado, lo más fácil para resolver es pensar en volúmenes. Si yo tengo un sistema abierto, es pensar en presiones. Por lo tanto, este delta S voy a hacer el delta S de la masa A más el cambio de delta S de la masa B. Y el delta S de cada una de ellas lo voy a calcular a través de la ecuación que dice masa CB logaritmo de T2 sobre T1 más R sobre el peso molecular logaritmo de B2 sobre B1. Con esta ecuación. Porque me va a resultar mucho más fácil usar esta ecuación y no de las presiones. ¿Por qué me va a hacer esto y no me voy a equivocar? Porque si yo utilizara la de las presiones, cuando estoy en el estado final, cada masa no está ocupando la presión total, no tiene la presión total. Cada masa, los 2 kilos de aire, tienen la presión parcial correspondiente a los 2 kilos de aire. Y normalmente se tiende a olvidar esa parte en los cálculos, y ahí es un error. Entonces, recomendación, dividirlo por la masa de cada recipiente y utilizar la ecuación relacionada con la temperatura y el volumen. Profe, ¿Alguna duda? disculpe que le pregunte, pero dijo, o sea, ese sería el delta S general, digamos. O sea, O el que este es está- el delta S. Si acá pongo la masa A, es para la masa A. Si pongo la masa B, es perfecto. para la masa B. Y después lo sumo los dos y me da la entropía generada. Sí, ahora sí. Perfecto. No sé si alguien más, además de Joelix, ¿es el nombre? Yo, Lexi, sí. Yolexi, es la única que me está respondiendo, así que no sé si los demás no entendieron nada, les aumentó la entropía o les disminuyó la entropía, no sé qué les ha pasado, porque la única que responde es mi secretaria, yo le pago para que me responda. Sí, sí, se entendió, profe. Bueno, ahora ya terminamos la clase de hoy. Yo sé que esto es muchísimo, que una cosa es que yo se los diga y otra que la intenten hacer solos. Ahora les toca a ustedes el trabajo. Bueno,
Así que yo le voy a subir hoy una evaluación virtual para la serie 2 y 3 juntas, ¿sí? O sea, sistema cerrado, utilización de tabla y sistema abierto. Les aviso porque les va a llegar el mensaje. Tienen unos cuantos días para resolverlo, les voy a dar una semana. Perfecto. Ok, profe. Gracias, Bueno. profe. Bueno, chicos, que tengan Gracias. buen fin de semana.